Y el tema de la inflación es un problema que por supuesto impacta mucho en Argentina y lo hemos hablado también acá en el programa. Es por eso que vamos a dialogar con el diputado Agustín Domingo de Juntos Somos Río Negro, que presentó un proyecto de ley para, por supuesto, analizar esta problemática. Primero, saludarte, Agustín. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, Lucas, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, gracias también por estar con nosotros. La inflación, ¿no? Un problema que impacta mucho en nuestro país y que, por supuesto, uno quiere lo antes posible, ¿no? Tener una solución a este problema. Antes de comenzar el proyecto, de hablar del proyecto, comentaros un poco, ¿no, Agustín, el porqué, ¿no? También de esta inflación que estamos viviendo en nuestro país. Bueno, la verdad es que hace décadas que vivimos con el problema de la inflación. Hemos tenido varios intentos que han durado, algunos más, otros menos tiempo, pero que después de resultados iniciales alentadores, volvimos a tener una recaída y a volver con niveles de inflación altos. Y la verdad es que la causa, y mirando también a otros países que han hecho para resolver problemas similares, que ya no es tan común, pero en los 80 había muchos países en el mundo que tenían este problema, es siempre el desequilibrio del Estado, ¿no? Un Estado desordenado que gasta más de lo que puede, y en ese gastar más de lo que puede hay que financiarlo, como en cualquier familia. Uno tiene que salir a buscar cómo cubre lo que gastó de más respecto de lo que le ingresa. El Estado, ¿qué hace? Se endeuda en primer medida, se endeuda afuera o se endeuda en pesos acá en la Argentina, y cuando ya no tiene más recursos, ya nadie le presta, emite dinero, que es una forma también de financiarse, pero que el efecto que tiene es la inflación. Y hoy estamos en una situación en la que ya no queda el recurso de la deuda porque ya nadie nos presta. Entonces el único recurso que queda para financiar los desequilibrios que tiene el Estado Nacional es la emisión monetaria. Por eso, así como el año pasado se planteó, o el anteaño se planteó un límite al gobierno para que no se endeude en el exterior y tenga que pasar por el Congreso cada vez que lo quiera hacer, nuestro proyecto va en ese sentido, ¿no? De que también haya un límite a la emisión monetaria, porque nos causa este problema que sobre todo afecta a los que menos tienen, que es la inflación. Entonces no vale financiarse ilimitadamente con emisión, porque tiene una consecuencia muy terrible para toda la población, que es la inflación. Bien, este proyecto que es de tu autoría, que sabemos que muchos estaríamos atentos, ¿no? En toda la nación, a nivel nacional, estaríamos atentos porque en caso de que se pueda concretar, por supuesto que sería un paso importante para nuestra nación y para nuestra sociedad. Comentanos un poco cómo va ese proceso de este proyecto. Bueno, el proyecto nosotros lo presentamos como todo proyecto, luego las autoridades de la Cámara de Diputados, en este caso, le tienen que dar, se dice, el giro a los proyectos, a las distintas comisiones, definir en qué comisiones hay que tratarlo. Seguramente irá la de Presupuesto y Hacienda, alguna de Finanzas, y ahí se discute con los diputados que integran cada una de esas comisiones. Nosotros, otro aspecto saliente, y esto tiene que ver con lo que te comentaba al principio, de que sí, los planes de antiinflacionarios que hemos tenido han sido efímeros, porque al poco tiempo hemos vuelto a convivir con el problema de la inflación. Uno de los aspectos salientes que planteamos es que haya un acuerdo, un amplio acuerdo político, y que las fuerzas políticas, las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional, que son las que se alternan en el poder, tanto en este caso el oficialismo ahora, que es el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, que es el principal partido de la oposición, que también tengan participación en el directorio del Banco Central, para que esa política respecto a cuánto se puede emitir, en cuánto se puede financiar al Tesoro, cuáles son los límites, lo puedan controlar directamente desde el Banco Central. Una de las principales falencias que tiene el Banco Central actualmente es que cambia el gobierno y cambian todas las autoridades del banco. Entonces el gobierno de turno hace lo que quiere con el banco, y eso es lo que tenemos que apuntar a cambiar, ¿no? Y otro de los temas también que se apunta a la iniciativa de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central,
tiene 3 puntos centrales que bueno, que vos los has remarcado y que sería importante que se ejecute. Sí, bueno, el principal punto es que vuelva el Banco Central al rol que tienen los bancos centrales en el mundo, que es el de preservar el valor de la moneda. Este debería ser la principal función o el principal objetivo. Luego, para los otros objetivos, como son el de generar empleo, generar actividad económica y mejorar el bienestar de la población, está el resto del Estado, ¿no? La política monetaria, su objetivo principal tiene que ser el de preservar el valor de la moneda. Porque parte de la causa de este desvío de los objetivos del Banco Central tiene que ver con esto, ¿no? Que se le ha querido cargar al Banco Central o a la autoridad monetaria la responsabilidad de todos los objetivos que tiene el Estado, y eso no es así. El segundo punto es el que repasábamos, de que exista un directorio compartido con la oposición para que pueda haber un control de que ninguna decisión de las que se toman en el directorio es aparte de lo que dice la Carta Orgánica, donde básicamente la Carta Orgánica establece cuáles son los límites. Y el tercer punto es volver a los límites que tenía la Carta Orgánica de asistencia al Tesoro, de prestarle al Tesoro cuando el Tesoro no le alcanza, para decirlo en criollo, volver a los límites que tenía en el 2002, desde el 2002 al 2012, que fue cuando gobernó primero Duhalde, luego Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández, que fueron años en donde había un ordenamiento del Estado, más allá de los límites claros que tenía el Banco Central. Había superávit, no se gastaba más de lo que se tenía, y me parece que ese es el punto, el quid de la cuestión. A eso tenemos que apuntar. Y se conoció también, Agustín, la inflación del último mes de junio, que fue 5,3%, y algunos dicen que en diciembre se puede llegar a tener una historia de la inflación en Argentina. Comentanos un poco qué análisis se hace con respecto a esto. Sí, la verdad es que en la medida que no se cambie el problema de raíz, que es el déficit que hay que financiar permanentemente, como ya no existen otras alternativas de financiación, se va a seguir recurriendo a la maquinita, a imprimir billetes, y eso hace que el peso valga cada vez menos y que haya más inflación. O sea que si no encuentra la nueva ministra un apoyo por parte de el resto de los socios que conforman la coalición de gobierno, para llevar adelante las medidas que tiene que llevar, como la reducción de los subsidios, el control del gasto, lo que va a pasar es que va a seguir escalando la inflación. Esperemos que no, que realmente tenga ese apoyo político. Nosotros nos hemos manifestado a favor de las medidas que ha planteado la ministra, pero Guzmán venía hablando de esas medidas de volver al equilibrio fiscal de hace un año, y no lo dejaban. Entonces esperemos que a la nueva ministra sí la dejen, ¿no? Bien, y eso te iba a consultar, Agustín, este cambio en el Ministerio de Economía sería de positivo, ¿no?, de estas medidas que están tomando Batakis, que ¿cómo la observas vos? Sí, las medidas son positivas, tal vez se debiera profundizar un poco más. Hay medidas de un ordenamiento más de fondo que hay que hacer en el Estado, pero van en el sentido correcto de equilibrar las cuentas. Pero ya te digo, es injusto achacarle toda la responsabilidad a un ministro de Economía, porque ese es un rol político. Entonces no es si acierta o no acierta con la receta, es si tiene el respaldo político para llevar adelante lo que dice que hay que hacer, que es de sentido común lo que ha planteado. Es lo mismo que planteaba Guzmán, hay que ordenar las cuentas. Bien, y por último, ¿cómo va esa gestión ahí en la Cámara de Diputados? Sabemos que ya desde tu elección, que la gente te votó y tenés esa representación en el Congreso. Comentanos un poco esa experiencia, ¿cómo va? Bueno, bien, muy bien. La verdad que yo me he concentrado mucho en temas que son más de mi especialidad, mientras que Luis Di Giacomo, que es el jefe del bloque Juntos Somos Río Negro, su especialidad es otra, y también ha presentado proyectos vinculados a la salud y al control de las adicciones. La verdad es que hemos armado un buen equipo y avanzando con iniciativas que entendemos que son muy relevantes, no solo para la provincia, sino también para el país, así que la verdad que muy muy conforme hasta ahora. Nos gustaría que por ahí tuvieran más probabilidad de
de que se discutan y que se traten nuestros proyectos, pero bueno, somos conscientes que somos una bancada minoritaria y muchas veces cuesta que entren en agenda los proyectos que nosotros presentamos. Gracias, Agustín, por estar aquí en El Politólogo y El Político. Por favor, Lucas, gracias a vos como siempre. Agustín Domingo, quien es diputado, Juntos Somos Río Negro, estuvo en FM La Costa.